de cómo están nuestros municipios. Y además me parece que es muy adecuada porque estamos en procesos electorales, ¿no? En este momento, y se van a elegir 1900 municipios, se van a renovar 1900 ayuntamientos, entonces, en todo el país, lo cual, pues, creo que va a ser útil más allá de una cuestión netamente académica. Creo que es de cultura general, ¿no? De saber cómo están nuestros gobiernos, sobre todo que es el más cercano al ciudadano. No, es súper información que tienes entonces. 1900, wow, no, qué cosa. Sí, se van a renovar 300 congresos, congresos en 30 estados de nuestro país. De los 32, 30 entidades federativas van a renovar congresos estatales. Perdón que los interrumpa, Sí, estamos sobre las 2, entonces voy a empezar a preparar todo para arrancar con la conferencia. No, ¿qué es Los eso? corto en lo mero bueno. No, sí, no, ¿qué es eso? Mira, nada. Bueno, entonces Gaby, pues te dejo. Yo voy a estar aquí como un simple espectador. Lupita es la que coordina todo. Entonces, claro. un abrazo, al ratito nos vemos. Sí, por supuesto. Bye. Buenas tardes a todos y todas. En un momentito empezamos. Les agradezco su puntualidad y su interés en nuestro ciclo de conferencias. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Gabriela Martínez Tiburcio. Ella es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE-AC, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue profesora del CIDE y de la Universidad Autónoma del Estado de México en su campus Toluca. Actualmente es profesora investigadora de nuestra UAM hermana, la UAM Lerma. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la Red de Investigadores Locales, y de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOM.
Hoy ella nos va a presentar la conferencia titulada Medición de la capacidad institucional para la gestión financiera de los gobiernos municipales mexiquenses. Antes de dejarlos con la doctora, les voy a pedir por favor que mantengan apagado su micrófono mientras estamos en la parte expositiva. Al final habrá un espacio para sus preguntas o comentarios y también les voy a pedir por favor que me anoten en el chat su nombre porque es la manera en que nosotros tenemos de pasar lista. Ahora sí. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor participar en el ciclo de conferencias miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Agradezco la invitación a los organizadores, en particular al doctor Josué Tinoco. Esta conferencia se centrará en uno de los 3 niveles de gobierno, el más cercano al ciudadano, y sobre el cual en las próximas elecciones del 6 de junio se van a elegir 1,900 ayuntamientos. Me refiero al municipio. Esta conferencia está dividida en 3 partes. Primero daré algunos antecedentes y algunos aspectos relacionados con la problemática que presentan los municipios, los gobiernos municipales. En un segundo momento presentaré la metodología propiamente que se desarrolló para medir la capacidad institucional para la gestión financiera. Y por último, se señalarán o se establecerán algunos hallazgos encontrados para los municipios mexiquenses. Bueno, para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con este tema, hay que señalar primero que nada que la organización municipal pues es traída desde España para nosotros, a partir de la conquista, a partir de que llega Hernán Cortés a nuestro país. De hecho, esta figura se establece por primera vez el 10 de julio de 1519 con la fundación del primer municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Con esto, pues ya vamos a cumplir 502 años de que esta figura existe en nuestro país. ¿Qué es el municipio? Bueno, el municipio, como señalé, es un nivel de gobierno, es el más cercano al ciudadano, es una institución jurídica, está de alguna manera establecida o forma cercana al ciudadano y como institución formal señala o establece bajo... más bien existe, está sujeta bajo un entramado institucional, jurídico y normativo. También es una institución política, puesto como señalé, su conformación es a través de herramientas, instituciones y procedimientos, en este caso políticos electorales, y social porque la primera instancia en la que la comunidad y la sociedad se organiza. Entonces, esta institución tiene como finalidad organizar a dicha comunidad en la gestión de intereses de convivencia que son básicas y que están regidas por un ayuntamiento que es, como señalé hace un momento, por lo cual el gobierno que llega a es a través de un sistema democrático, de un sistema electoral que está reconocido, está establecido en un conjunto de instituciones. También el municipio está constituido por 3 elementos muy importantes, que es población, territorio y gobierno. Ahora bien, algunas características que tiene el municipio, pues bueno, primero que nada hay que señalar que en nuestro municipio está consagrado desde nuestra Constitución. En diferentes momentos del tiempo ha sufrido algunas adecuaciones. Como veremos más adelante, las últimas reformas están impactando a la evolución de nuestro gobierno municipal, pero en el artículo 115 constitucional se establece claramente qué es el municipio en términos jurídicos normativos. Bueno, establece que tiene personalidad jurídica propia, que tiene patrimonio propio, que no hay ningún vínculo de subordinación entre algún otro nivel de gobierno y el municipio. Es decir, el municipio no está subordinado a la entidad federativa.
También el artículo 115 consagra que tiene libertad para manejar sus recursos, tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales. Hay que señalar que, bueno, el ayuntamiento como tal no elabora leyes, pero sí puede establecer reglamentos. Y que su gobierno es elegido popularmente de manera directa por los ciudadanos, como lo señalé hace un momento. El municipio se ha mantenido, como ya indiqué, desde que se establece el primer municipio en nuestro país hasta nuestros días, porque, bueno, de alguna manera ha permitido contribuir a la construcción de instituciones políticas nacionales. Es una entidad política natural, puesto que son los municipios generalmente las comunidades de alguna manera coinciden, convergen, hay usos y costumbres, formas de pensar, en fin. Entonces es una entidad política natural. Su función también tiene utilidad para unir a la región y algunas razones locales con el todo y con el resto del estado, y pues es la primera instancia de convivencia política. Esto pues ha permitido que el municipio se mantenga vigente. Como señalé en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este artículo ha tenido ha tenido distintas reformas. Voy a señalar solo las más importantes que le han dado una categoría o que han permitido tener un mayor crecimiento al municipio. Primero que nada es la reforma de 1983, donde establece justo que tiene esa libertad de administrar sus recursos y se establece con claridad cuáles son sus atribuciones, indicando los diferentes servicios públicos que le corresponden, principalmente lo que es alumbrado público, alcantarillado y drenaje, agua potable, rastros, panteones, entre otros más, ¿no? Y bueno, también la recolección, tratamiento de residuos sólidos. En 1999, a pesar de que desde 1519 existe, es hasta la reforma de este año, o sea, un poco antes de iniciar el año 2000, se reconoce al ayuntamiento como el ámbito de gobierno. O sea, antes no era claro que fuera ese otro ámbito de gobierno. Es hasta este año en que el municipio es reconocido. En 2009 se establece que la ley de ingresos se tiene que someter al visto bueno del Congreso de los Estados, también que serán sujetos a fiscalización y que los municipios pueden elaborar su presupuesto a partir de sus ingresos que ellos consideren van a tener. Y algo importante, que esto empieza a tener un mayor impacto a partir de 2018 y que en este proceso electoral de este año también será vigente, es la cuestión de que ya se pueden reelegir. Antes de 2014 no era posible la reelección. La reforma política que se da en ese año permite ya la reelección en el municipio y en los diputados. Ahora bien, ¿por qué estudiar a los municipios? ¿Por qué esta metodología que ahorita voy a desarrollar en un momento más? Bueno, primero que nada, el municipio ha demostrado que a lo largo del tiempo, digo, aquí solamente vemos en la gráfica 27 años, y vemos cómo los ingresos propios, que son la línea amarilla que ustedes pueden ver, han disminuido de 1990 a 2017, y cómo las transferencias, que son los ingresos que proporciona la federación a través de participaciones y aportaciones, a lo mejor han escuchado el ramo 33 y del ramo 28, pues son las transferencias que se les otorgan a los municipios. Lo que vemos aquí es que hay una alta dependencia de los municipios por parte de estas transferencias, lo que nos lleva a buscar estudiar qué es lo que podría ayudarnos a entender qué sucede y por qué han disminuido estos ingresos propios. Bueno, esta investigación que se realizó con el
proponer esta metodología, pues tenía dos finalidades. Uno, contribuir con una metodología que desarrollara un índice de capacidad institucional para la gestión financiera de los gobiernos municipales, y por el otro, aplicar esta metodología ya a los gobiernos municipales mexiquenses, tomando para ello información del año 2000. Seguramente han de pensar que por qué de ese año y no más reciente. Bueno, en el momento en que se realizó la investigación, las fuentes de información que nosotros tenemos en las ciencias sociales, como seguramente ustedes lo han podido ya también probar, pues no hay información muy reciente. En el momento en que se hizo o que realicé esta investigación, la información que yo tenía era el Censo de Gobiernos Municipales que elabora el INEGI y el que en ese momento estaba con información vigente y bueno, publicada, pues era el del año 2017. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que tenemos al hacer investigación en las ciencias sociales, y por ello es que es sobre 2017. Ahora, la problemática que también han presentado los municipios mexicanos y que explican un poco la cuestión de por qué sus ingresos propios son tan limitados, bueno, son varios. Primero que nada, tenemos que hay como un conjunto de problemáticas externas que tiene que ver con la legislación, la normatividad que regula nuestros municipios desde el artículo 115, como mencioné hace un momento, pero también está la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que establece, ahí es donde se firma el Pacto Federal, a través de la cual se ve reflejada cómo los diferentes niveles de gobierno se harán responsables de ciertos bienes y servicios públicos, pero también en esta Ley de Coordinación Fiscal se establecen las fuentes de ingreso que cada nivel de gobierno va a tener, incluyendo a los municipios. Entonces, eso es por un lado lo que nos estaría señalando, que las fuentes de ingresos establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y también en la Constitución establece que las únicas fuentes de ingresos del municipio sean el impuesto predial y principalmente, evidentemente hay otros tipos de contribuciones como derechos, aprovechamientos. Dentro de los derechos tenemos el servicio de agua potable, pero son todas las fuentes que pudiera tener. Evidentemente hay otras formas en la cuestión de aprovechamiento, de contribuciones, de aportaciones y mejoras que también son contribuciones, que el gobierno municipal pudiera hacerse de recursos, pero realmente son muy bajas las posibilidades de tener un ingreso importante, mientras que los impuestos más robustos, como es el ISR y el IVA, se le quedan a la federación. A nivel estatal también hay una asignación en cuestiones de fuentes impositivas, como puede ser el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje. También digo, hay otras fuentes de ingresos, pero pues ustedes seguramente conocen la tenencia y otros aspectos que podríamos mencionar. Pero lo que quiero señalar es que, bueno, desde la cuestión legislativa, también desde las leyes, normas que regulan toda esta parte de la cuestión de la asignación de funciones tributarias y de responsabilidades de servicios públicos, ya de ahí se va limitando la capacidad que pueda tener el municipio. Y por la otra también tenemos la problemática interna, en donde generalmente vemos, y mostraré más adelante, cómo nuestros municipios no cuentan con recursos humanos capacitados, con la experiencia para estar en estos cargos, y también tienen pues limitaciones en recursos materiales, en recursos tecnológicos y también en la parte normativa. Es decir, también en la parte de generación de reglamentos es en donde vemos que hay una gran debilidad por parte de los municipios, y a eso le denominamos, a todo ese conjunto, son lo que conocemos como capacidades institucionales, que en este sentido pues permitirán ayudar a explicar por qué la gestión financiera municipal está limitada, ¿no? Y esto nos lleva a una alta o una baja dependencias de recursos federales, como lo vimos en las gráficas. Bueno, ¿qué es la capacidad institucional? Ya ahorita señalé que la componen un conjunto de elementos, pero bueno, aquí retomo algunos autores que la definen como la habilidad de realizar tareas apropiadas de manera efectiva, eficiente y sostenible. También hay un consenso
en la necesidad de concebir a la capacidad institucional como una noción compuesta de múltiples dimensiones, que entre otras muestra alguna concepción vinculada con la capacidad extractiva, la de implementar políticas, la coercitiva, la político-institucional, la burocrática y la administrativa. Para elaborar esta metodología y establecer esas dimensiones que señalamos hace un momento, bueno, lo que hice fue hacer una revisión de los diferentes autores que han hecho algún índice, algún estudio, alguna propuesta para medir o hablar sobre la capacidad institucional. Y bueno, aquí ustedes pueden ver al menos estos 5 conjuntos de estudios que desglosan a la capacidad institucional en diferentes dimensiones. Para fines de esta investigación, que fue la que realicé, pues bueno, veremos ahorita que establecemos 5 dimensiones. No sin antes señalar de que por qué es importante hacer un índice. Evidentemente, mi metodología puede ser sujeta pues a análisis, a mejoras, a ajustes, pero hay una necesidad importante, sobre todo en el ámbito público, de establecer algo que permita medir, ¿no? Medir lo que estamos haciendo o lo que tenemos para poder a partir de tener un parámetro, tomar decisiones y a partir de eso incidir en mejores políticas públicas. Entonces, eso es lo que lleva a generar esta metodología que, insisto, como toda propuesta metodológica puede ser criticada, puede ser mejorada, pero que se busca establecer ciertos parámetros que nos permita mejorar, en este caso, la gestión financiera de los municipios. Bueno, la metodología que desarrollé pues fue a partir con la idea de mejorar ese desempeño de la gestión financiera, empleando para este aspecto el indicador de autonomía financiera y un correcto ejercicio del gasto. Esto es que los recursos que los municipios tienen o les transfieren, pues que sean usados de la mejor manera. Ahorita voy a entrar ya de lleno a cuáles son los componentes o las dimensiones que establecí para esta metodología y que a su vez van a generar este índice de medición. Bueno, tenemos 5 dimensiones. Una es la de capacidad jurídico-normativa, que está en este caso compuesta por un indicador que va a medir el grado de normatividad que existe en el municipio. Y como señalé, la información fue recabada o se tomó del cuestionario que aplica el INEGI cada 2 años, que se denomina encuesta de gobiernos municipales, que en este caso corresponde a la de 2017. El índice de capacidad administrativa está integrado por los siguientes elementos: profesionalización de servidores públicos, experiencia y perfil de los titulares de áreas administrativas, la actualización de valores catastrales, incluyendo la actualización del padrón de contribuyentes y la cobertura de servicios públicos. La siguiente dimensión tiene que ver con la capacidad política. Este componente comprende 2 dimensiones. Por un lado, lo referente a la participación ciudadana y por el otro, lo referente a la autonomía política respecto a las facultades impositivas que tienen los municipios para imponer el pago de impuestos. Porque aunque pareciera que señalamos hace un momento que el artículo 115 señala que le da libertad y autonomía a los municipios, lo cierto es que para establecer tarifas nuevas o modificar algunas, el gobierno municipal tiene que enviar esto al Congreso del Estado en el cual se ubique y el Congreso del Estado tendrá que dar la autorización. También esto varía dependiendo de cada entidad federativa. No olvidemos que en el caso de México somos una federación, ¿no? Y cada estado tiene su propia constitución política y en este caso para el asunto municipal está la ley orgánica municipal, que es la que da la pauta para que los municipios de esa entidad federativa tenga o respeten o tengan la normatividad común, ¿no? Entonces,
En esta cuestión, pues bueno, sí hay que dejar claro esta cuestión de que para imponer tarifas o modificarlas tendrán que tener la autorización o el visto bueno del Congreso del Estado. Lo que se refiere a la cuarta dimensión, que es la capacidad de rendición de cuentas, esta comprende evidentemente mecanismos de transparencia, de sistemas de anticorrupción y de rendición de cuentas. Y también algo que incorporamos aquí es el índice de gobierno electrónico. ¿Qué es el índice de gobierno electrónico? Bueno, el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información y comunicación en la prestación de servicios públicos y el desarrollo que éste pueda tener en dicha prestación de servicios públicos, es decir, de tener un sitio web que tal vez solo te da información hasta aquel sobre el cual ya puedas interactuar, puedas tener alguna transacción con el gobierno vía este sitio web o vía tecnologías de información y comunicación. Y la última sería ya cuando el servicio público te lo está prestando sin la necesidad de ir a las instalaciones de una dependencia, como puede ser el pago de impuestos, como puede ser algún trámite en donde te den algún documento y que tú no tengas que ir a estas instalaciones. Eso también forma parte de la rendición de cuentas porque a través de los portales y de los sitios web se puede tener mecanismos de transparencia, de sistemas anticorrupción, en fin, van digamos que de la mano. Y la última dimensión es la capacidad financiera, que esta es, digamos, en cuestión de hacer como una especie de hipótesis. Esperaríamos que las cuatro dimensiones anteriores nos ayuden a explicar por qué tenemos esa capacidad financiera a los municipios. En este caso se aplicaron dos indicadores. Uno referente a la recaudación de ingresos propios, otro referente al gasto de inversión y otro sobre autonomía del gasto operativo. Aquí en este caso hay que señalar la información que se utilizó para calcular esta dimensión fue también información del INEGI, que es un sistema, son finanzas públicas municipales, y que al menos en aquel momento que se hizo también el dato más reciente era el de 2017. ¿Cómo es que queda entonces esto? Bueno, aquí quiero señalar que se hizo una valoración a partir también de una revisión, de la revisión teórica que hace un rato señalé y que bueno, ahorita no entra a detalle, pero se le asignó una ponderación atendiendo también al número de componentes de cada dimensión y también a la relevancia o influencia que puede tener cada uno de estos componentes en lo que en este caso llamamos capacidad institucional para la gestión financiera. Entonces, en este caso vemos que el 100% del índice va a tener esta ponderación. Su índice de capacidad jurídico-normativa va a tener una ponderación del 10%, la de capacidad administrativa 35%, la capacidad política 20%, la capacidad de rendición de cuentas 15% y la capacidad financiera el 20%. Ahora, ¿cómo quedaría ya la ecuación de este índice? ¿Cómo se integraría? Bueno, este índice sería igual a cada uno de los elementos que mencioné multiplicado por la ponderación que va a tener cada componente. Hay que señalar que para este índice el valor mínimo va de 0 y el valor máximo es de 10. ¿No? El que más se acercaría significa que tiene un mejor índice de capacidad institucional. Los indicadores que como señalé, que se han propuesto, pues se van a obtener o se obtuvieron en este caso del Censo de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Aquí hay algunas fórmulas que se emplearon para calcular cada uno de estos subíndices. Por ejemplo, en el caso del indicador jurídico, de capacidad jurídica, es el número de reglamentos que tiene el gobierno municipal X, entre 16. ¿Por qué 16? Porque de acuerdo al censo que estamos empleando, señala que debe haber 16 reglamentos. Algunos tienen mucho más, pero digamos que el mínimo son 16 y hay muchos, como veremos, que no llegan a este número. Todo esto se multiplica por 1 porque señalamos que la ponderación va a ser el 10%.
Los siguientes componentes, bueno, el de capacidad administrativa, pues vamos a ver perfil y experiencia, lo que logre ese indicador, más la capacitación o profesionalización, y también más la actualización catastral, más la cobertura de servicios públicos. También cada uno tiene una ponderación que sumados nos va a dar, en este caso, 35. Para el caso de la cuestión de la capacidad política o el componente político, tenemos la participación ciudadana más la autonomía política para imponer tarifas y también la autonomía política para el cobro, porque veremos que algunos municipios no cobran ellos ni el impuesto predial. Entonces, esto pues sin duda influye en su capacidad política, ¿no? Todo esto se va a sumar, se va a dividir entre 3 y se va a multiplicar por 0,20 porque recordemos que este componente tiene una ponderación del 20%. Lo que se refiere a rendición de cuentas, pues tenemos el indicador de transparencia más el de anticorrupción más el de gobierno electrónico, igual lo vamos a dividir entre 3 y se va a multiplicar por 0,15 también porque no olvidemos que este indicador tiene una ponderación del 15%. Y lo que se refiere al último, al subíndice de capacidad financiera, pues este comprende 3 elementos de las finanzas públicas, 1 de ingresos y 2 de gastos. La fórmula es sumar cada uno de estos componentes y dividirlo entre 3. En este caso, bueno, tenemos también que son ingresos propios recaudados entre ingresos totales municipales, van con valores de 0 a 1. Igual esta parte, cada uno, como son, en este caso son razones, ¿no? Es el resultado de una división, pues generalmente van a ser valores que van a ir de 0 a 1. Bueno, esto sería referente a los distintos componentes que componen este índice que yo estoy señalando. Ahora, como última parte, ¿qué es lo que encontramos al hacer ya los diferentes cálculos para los municipios del Estado de México? Bueno, como lo había comentado hace un momento, vemos que en este caso el número de disposiciones normativas en los municipios mexiquenses, aquí quiero señalar, dice 2016 porque el censo de 2017 indica que la información que se refleja en ese censo corresponde al 2016. Entonces, eso todavía nos lleva a que tengamos menos actual la información, pero pues son cuestiones que tenemos nosotros que enfrentar como investigadores y que por ello también es importante hacer este tipo de investigaciones para seguir aportando en la toma de decisiones de nuestros gobernantes y de las políticas públicas que se puedan realizar. Bueno, como ustedes pueden ver, llama la atención, ¿no? que el número de municipios se concentra principalmente en disposiciones normativas que solo tienen 1, es decir, a lo más yo creo que han de tener el bando municipal, y aquellas que tienen 4. Son los que más tienen el número de reglamentos, ¿no? Son muy pocos, el 2.4% son los que llegan a tener los 16 reglamentos. Y bueno, conforme va esto disminuyendo, pues va incrementándose el porcentaje de municipios que tienen ciertos reglamentos, ¿no? Pero bueno, 1, 4, 2, 6 y 3 están dentro de las primeras barras, lo que significa que la mayoría tiene muy pocas disposiciones normativas. Más adelante veremos los promedios que esto tiene, ¿no? En la parte del subíndice de capacidad administrativa, bueno, también quiero aclarar, aquí solo estoy mostrando algunos hallazgos, como tal la parte ya del resumen del índice lo veremos en un momento, no están todos porque sí sería mucho más amplio esta presentación. Bueno, en la parte del perfil educativo, pues ustedes pueden ver, tenemos a los 10 municipios con los niveles más altos de escolaridad y los 7 municipios con niveles más bajos de escolaridad. Hay que señalar que estamos hablando del Estado de México, que está en el centro del país. No estamos hablando de Oaxaca, ni de Chiapas, ni de Guerrero. Estamos hablando del Estado de México. Y ustedes pueden ver que en Toluca, por ejemplo, el total de personal es 23 y tienen un indicador de escolaridad de 0.21. En el caso de los más bajos, pues podemos ver que van, el más bajo que es Lubianos es de 0.12,
hasta el caso de Axapusco, que es 0.14. ¿No? Aquí llama la atención, por ejemplo, que en los municipios que tienen mayor indicador de escolaridad, pues está, por ejemplo, Tenancingo, Teoloyucan, Coacalco de Biorrizábal, o sea, no son los municipios urbanos o solo la capital, ¿no? Hay otros tipos de municipios que también han hecho lo propio y significa que tienen personal pues cada vez más preparado. También acá tenemos el porcentaje de municipios por nivel de indicador educación y experiencia profesional. En este caso, bueno, quisiera señalar que se establecieron rangos, se hicieron una tipología del nivel muy bajo al muy alto, y en donde ustedes pueden ver que sumando este indicador de experiencia de experiencia profesional y de educación, vemos que el mayor número de los municipios, que es 31.20, tienen un nivel bajo. Y en el caso de los altos y muy altos, que serían los que tienen mejores perfiles, pues pueden ver que hay un 8% y un 7.2%. Si sumamos, llegan al 15%. Es decir, el resto está entre medio y bajo y muy bajo. Significa que en la administración pública municipal tenemos, aquí no estoy hablando de gobernantes, sino de funcionarios que están en la administración pública, que tienen perfiles no acordes al cargo o que no están con un perfil, con una, ¿cómo decirlo?, con una preparación ya sea técnica o tal vez universitaria acorde con ella, ¿no? Entonces, es preocupante porque incluso si sumáramos estos dos, pues tenemos que el 50%, ¿no?, de los municipios tienen niveles de educación y de experiencia profesional bajo y muy bajo. En la parte de capacitación, porque también hay que considerar que los individuos que llegan a ingresar a la administración pública municipal pueden tener la posibilidad de capacitarse si no tienen la experiencia, y en estos programas de capacitación puede haber, pero destaca, por ejemplo, que solo 26 municipios, bueno, algo que no señalé es que, bueno, el Estado de México tiene 125 municipios. En todo el país tenemos 2,469 municipios, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y que, bueno, dentro de estos 2,469, el 28 de febrero de este año se formó el último municipio, que es San Quintín de Baja California. Entonces, bueno, en el caso del Estado de México tenemos 125 municipios y solo 26 tienen programas de capacitación. Aparentemente 7 hablan de un servicio civil de carrera. Algunos tienen, 12 señalan que hay reclutamiento, selección y algo de inducción. Y bueno, podemos ver hay diferentes formas de capacitación, pero pues están dispersos, o sea, no logran representar digamos, una cuestión interesante o importante, más bien dicho, para los gobiernos municipales, establecer mecanismos de capacitación y profesionalización. Y aquí también quiero señalar, en el caso del Estado de México, se cuenta con el Instituto Hacendario, que es quien ofrece algunos programas de capacitación, diplomados para servidores públicos. La cuestión es que pues hay un instituto el cual puede apoyar, y de hecho su función es apoyar a los municipios, pero más bien son los municipios que no están preocupados por esta cuestión. Bueno, con respecto a la parte de la cuestión del programa de modernización catastral y actualizar el padrón catastral, son cosas diferentes, ¿no? Por un lado, el programa de modernización catastral pues busca establecer tal vez la introducción de tecnologías, de apoyos de software que permitan ir actualizando cómo están los diferentes predios que comprende el territorio municipal, y también de esta manera actualizar el padrón de los diferentes predios que componen dicho territorio. Entonces, vemos que en este caso
solo el 21.60% cuentan con un programa de modernización y también ese mismo porcentaje pues logró actualizar el padrón catastral, lo que significa que casi el 80% de nuestros municipios no tienen actualizados sus padrones catastrales, lo cual sin duda eso influye en la poca recaudación que puedan tener. Aquí, como ustedes lo pueden ver, hay algunas notas. En este caso, el cálculo del indicador de actualización se identificó que 4 municipios alcanzaron entre el 82 y 88%, que fue Chimalhuacán, Jaltenco, Malinalco y Chiautla. O sea, ninguno de las cuestiones urbanas, ¿no? Ningún municipio urbano que pudiéramos nosotros señalar. Y por otro lado, 19 municipios solo alcanzaron el 10% de este indicador. Es decir, que tuvieron 0, ¿no? Además, ya en la parte, por ejemplo, de la cobertura de servicios públicos, aquí quiero señalar que la situación también fue que algunos municipios no dieron información. Quiero también destacar que el censo de gobierno que aplica el INEGI es de sobre el cual estamos basando la información. Estos cuestionarios, el INEGI los hace llegar a los municipios y son los funcionarios que están en esos municipios los que, obviamente, según les corresponda, los que otorgan la información y los que van llenando esos cuestionarios. En ese sentido, también quiero destacar la validez y la veracidad de la información que se recupera de este censo, pues son ellos los que están alimentando estos cuestionarios. Hay muchos que no dieron información, entonces eso también, pues, de alguna manera no permite tener el panorama real y completo, pero ya no es una cuestión del INEGI, sino de los municipios que no, que no están dados o que tal vez por alguna situación no pudieron responder, ¿no? Recuerdo algún caso en otros años en Veracruz, en donde muchos municipios de Veracruz no dieron información, pero porque habían tenido un problema cuando se hizo la recabación de datos, porque hubo una inundación en varios de ellos y pues evidentemente no estaban en condiciones de poder dar la información. Lo comento porque aquí vemos a Lerma que no tenemos ningún dato para el cual pudiéramos nosotros señalar cómo está la cobertura de servicios públicos. Eso es malo porque no tenemos manera de ubicarlo en donde debe de ser. Yo vivo en Lerma y pues sí puedo decir que sí tengo servicios públicos, pero desafortunadamente no se dio información. Entonces, bueno, ¿cómo está el asunto de los servicios públicos? Aquí vemos los municipios con el indicador más alto de cobertura en servicios públicos, pues está Ecatepec de Morelos, Texcoco, San Felipe del Progreso y Zumpango. De los más bajos, pues tenemos a Donato Guerra, Iztapan del Oro, Jalatlaco y, como señalé hace un momento, Lerma, pero Lerma porque no dio información. Ahora, vean ustedes que la cobertura de servicios públicos también solo tenemos para alumbrado público, sí tenemos, digamos que un poco más de información. Igual para el indicador de cobertura de panteones y de cobertura de drenaje. Aquí, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Como San Felipe del Progreso solo tiene el 50% de la cobertura, igual que en Rastro, y esto pues nos da un promedio. Aquí, si se dan cuenta, no incorporamos el agua potable porque la información que el INEGI proporcionó a través de su cuestionario no establecía la cobertura de agua potable para su población. Entonces no tenían manera de poder saber cómo estaba, y esto era en general porque el cuestionario, que fue el instrumento que la fuente de información, no lo tenía, ¿no? Entonces solo ocupamos por eso estos 4 servicios públicos y pues a partir de ahí elaboramos el indicador. Con respecto a los mecanismos de participación ciudadana, bueno, aquí también el cuestionario establece un número de mecanismos y como ustedes pueden ver también no son en estos gobiernos municipales no han sido muy pro que participe la ciudadanía, ¿no?
Ustedes pueden ver que van desde 0, es decir, aquellos que no tienen ningún mecanismo, y es el 11% de los municipios. Tenemos aquellos que señalaron que tienen 1, que es 8.8, 2, 16%, 3, 13.6, pero conforme nos vamos viendo que hay más mecanismos, pues solo 1.6 señalaron que tenían 13 mecanismos de participación ciudadana, que eran los que señalaba el cuestionario, lo cual establece que tampoco hay un interés, o al menos no había en ese momento, por fomentar mecanismos de participación ciudadana. Ahora, con respecto a quién determina las tasas y tarifas en los municipios mexiquenses, pues vean ustedes que solo una tercera parte la autoridad municipal lo determina, que el resto es otra autoridad o es en colaboración entre la autoridad municipal y estatal, pero solamente una tercera parte lo toma la decisión el gobierno municipal. Ahora, ¿qué autoridad cobra el impuesto? Recordemos que yo mencionaba que el impuesto predial es la fuente más importante del municipio. Sin embargo, vemos que un 24% de estos municipios lo cobra otra autoridad, es decir, no lo cobra el municipio, lo cual eso hace todavía más dependiente al municipio, puesto que no se hace responsable de una de las atribuciones más importantes, que es el cobro de su fuente de ingreso más relevante. Sobre mecanismos de transparencia, también vemos que establece el cuestionario hasta 7. Sin embargo, vemos aquí que hay una tercera parte, tiene alrededor de 6, aplica al menos 6 mecanismos de transparencia. Pero igual que en los demás casos, pues vemos que entre más incrementaran, bueno, en el caso de 7 solamente es 1.6, vemos que los porcentajes van disminuyendo para 5 mecanismos, perdón, 4, 2, 1. Entonces, bueno, lo que vemos es que al menos un 31% tienen 6 mecanismos de 7. Eso, pues ya de alguna forma nos muestra que sí hay cierto interés en un porcentaje relativamente bueno de los municipios por esta cuestión de la transparencia. Sin embargo, cuando llegamos a preguntar si ya cuentan con algún sistema anticorrupción, pues vemos que solo el 13.6% dijo que sí cuentan. Más del 86% no cuentan con esto. Entonces, pues bueno, el problema de la corrupción seguramente va a seguir ahí latente, puesto que no hay un interés por establecer mecanismos orientados a minimizarlos. Y cuando ya llegamos a la parte del grado de autonomía financiera de los gobiernos municipales, pues también se hizo una tipología de bajo, medio y alto. Vemos que el 97 municipios de 125, que representan pues más de las 3/4 partes de estos, están en un rango bajo de grado de autonomía financiera, lo que significa que son altamente dependientes de las transferencias federales. Los que de alguna manera están un poquito mejor es un 15%, son 19, y los que digamos que están muy bien en un grado de autonomía financiera alto, pero ojo, vean que solo va de 0.33 a 0.48, son el 7%. Entonces, esto nos corrobora lo que habíamos visto con las gráficas, o con la primera gráfica de la alta dependencia que tienen los municipios con respecto a las transferencias. Ahora bien, aquí una vez que se calculó el índice de capacidad institucional, también se hizo una tipología del muy bajo al muy alto para ubicar a los 125 municipios, y pues podemos ver que en el caso de los municipios mexiquenses, 37 municipios se encuentran en medio, bueno, a la mitad, y esto significa que son el 29.60%, pero ojo, quiero mostrar lo que ustedes ven aquí en el límite mínimo y límite máximo. Recuerden que la idea del máximo era 10, ¿se acuerdan? Sin embargo, el máximo en los municipios del Estado de México, el máximo logró 5.31, y a partir de de establecer el mínimo y el máximo, fue que se realizaron esta tipología, esta división en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
y pues en este caso por eso es que tenemos un 29.60% que están, digamos, en un nivel del índice de capacidad institucional medio. Y si sumamos alto y muy alto, que pues ya sería por encima de la media, pues tendríamos alrededor de un, aproximadamente un 48% más o menos que están en alto, ¿no? Bueno, aquí hay algunos, ¿cuáles fueron los municipios con el índice de capacidad institucional más bajos? Bueno, aquí está, tenemos Tezcatlipoca, San Felipe del Progreso, Joquicingo, Donato Guerra, Iztapan del Oro, Tenancingo, Almoloya de Alquiciras y Jocotitlán. Y los municipios con el índice de capacidad institucional más altos son, pues en primer lugar, Ecatepec, Tequisquiac, Huehuetoca, Atizapán de Zaragoza, Villa Victoria, Atlacomulco, Toluca, Tepozotlán, Tultitlán y Chalco. Estos fueron los hallazgos que digamos, encontré. Posteriormente, lo que hice fue intentar ver si había alguna correlación entre los diferentes subíndices en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, bueno, agarré algunos subíndices y algunos indicadores para ver cuáles eran los que más podrían estar vinculados con el índice de capacidad de autonomía financiera. Y lo que vimos, bueno, lo que encontré fue lo siguiente. Encontré que el indicador de capacitación es uno de los elementos que puede influir o que está relacionado con este indicador de autonomía financiera, igual que el indicador de sistema anticorrupción y el índice de gobierno electrónico. Estos, digamos que fueron los más relevantes que parece ser tienen una relación. ¿Por qué realicé esto? Bueno, la finalidad es a partir de identificar estos elementos que pueden tener un mayor grado de asociación con el indicador de autonomía financiera para, a partir de esto, indicar qué es lo que tendrían o en dónde podrían mejorar o deberían de mejorar las administraciones públicas de los municipios. Los hallazgos, bueno, tenemos entonces que el promedio de disposiciones normativas es de 7 reglamentos o normas, es decir, que tienen un 44% de la reglamentación total que debería de tener un gobierno local. Por otro lado, casi el 50% de los municipios no cuentan con personal idóneo para ocupar cargos. Una quinta parte de los municipios cuentan con programas de capacitación. 13.6 de estos municipios cuentan con mecanismos de evaluación del desempeño, lo cual también es grave porque si no evaluamos no tenemos manera de establecer acciones de mejora. Alrededor del 78% de los gobiernos municipales mexiquenses no cuentan con modernización ni actualizan el padrón catastral. 35% no proporcionan información en la actualización de predios. Esto pues todo va a influir evidentemente en su recaudación. El promedio de cobertura en el servicio de drenaje es del 62%, el promedio en alumbrado es del 70%. También vimos que hay pocos mecanismos para la participación ciudadana. Una tercera parte de estos gobiernos municipales son los que determinan las tasas y tarifas. El resto, como vimos, es ya sea por otra autoridad o en colaboración con el gobierno estatal. El 24% cobra el impuesto predial, alguien distinto a ellos. 50% cuentan con mecanismos de transparencia y gobierno electrónico, eso es bueno. 13.6 tienen un sistema anticorrupción, lo cual, pues, insisto, significa que vamos a seguir teniendo problemas graves y desconfianza, sobre todo los ciudadanos, porque no tenemos la certeza de que nuestros recursos se utilicen de manera correcta y para los fines para los cuales están destinados. La capacidad financiera, bueno, más del 77% de los municipios tienen una alta dependencia de las transferencias. Sus ingresos propios no superan el 16% del total de los ingresos. Es decir, vemos que hay muchos municipios que todavía están por abajo del promedio que vimos en la primera gráfica que les mostré. Y bueno, el indicador de inversión pública, esto es cuánto dinero en este caso del
del gasto se destina a inversión pública, vemos que establece que una tercera parte se destina a este rubro, o sea, una tercera parte de todo el gasto que tiene un municipio, una tercera parte es la que se va a destinar a obra pública. ¿Cuáles son las acciones pendientes que yo tengo a partir de la elaboración de esta metodología? Bueno, primero que nada, pues yo de alguna manera hay cierta subjetividad, aunque evidentemente se hizo una revisión teórica, se revisaron varias metodologías, pero al final pues fue de alguna manera mi decisión considerar o establecer ciertos componentes o indicadores de estas capacidades administrativas. Sin embargo, como ya vimos, tenemos la ventaja de que ya lo apliqué a un análisis y pues también vimos que estos indicadores pues fueron prudentes, ¿no? Nos permitieron identificar muchas áreas de oportunidad en el análisis que realicé. Sin embargo, algo que, por ejemplo, está pendiente y que señalé hace un momento fue el asunto de la reelección. Evidentemente, en 2018 fue la primera vez que se contempló la reelección para los gobiernos municipales en nuestro país. Este año sería la segunda ocasión en que hay la posibilidad de reelegirse, pero eso pues era lo que no permitió que yo contemplara dentro de la metodología en la cuestión de la capacidad política el asunto de la reelección, si sirve o no sirve, si funciona o no funciona, si eso hace que sea un mejor gobierno o no, o si el mejor gobierno lo estamos premiando para que se quede en ese ámbito. O sea, eso faltaría. También algo que queda pendiente es hablar propiamente de la gestión ambiental, pero bueno, sin duda todo esto tiene que ir de la mano con las fuentes de información que vamos a ocupar. Es decir, si tenemos información que podamos utilizar, como por ejemplo yo les señalaba el asunto del agua, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, es una situación cada vez más preocupante para los gobiernos locales, puesto que a ellos les corresponde otorgar este servicio público. Estaría pendiente esa cuestión de contemplar la gestión ambiental o la sustentabilidad un poco más amplio dentro de esta metodología para tener una visión mucho más amplia de la gestión del gobierno municipal. Y esto sería todo de mi parte y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, doctora. Aprovechamos para recordarle a las personas que nos están siguiendo vía Facebook que si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos la pueden escribir en los comentarios de la publicación y nosotros se la compartimos aquí para que pueda darle respuesta. Asimismo, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirlo por el chat o si gustan levantar la mano para que les podamos dar la palabra. Tenemos un comentario de Carino que nos dice, es muy común en todo el país, todos los que entran a esos puestos sabemos que son recomendados. Hay gente más capacitada, pero sin recomendación no se logra nada. Estaría genial que se hicieran convocatorias acorde al perfil y grado académico para ocupar esos puestos. Sí, bueno, sobre eso coincido con él. De hecho, en esta parte para el Estado de México en particular, que fue donde se hizo el estudio, quiero señalar que hay por norma, ya hay una normatividad que establece que quienes van a ocupar esos cargos así lleguen recomendados. La cuestión es que deben de tener un perfil afín al área donde se van a ubicar. Por ejemplo, hablando de tesoreros, estaríamos pensando que fueran contadores o actuarios o a lo mejor administradores, pero además se les obliga a tomar una capacitación, un diplomado para que puedan desempeñarse en el cargo. Eso lo establece ya la ley. Sin embargo, es muy cierto. Esto no se ha dado todavía que quien no cumpla con esta sugerencia o este establecimiento que señala dicha norma tenga alguna sanción. Lo que se ha visto es que generalmente pues también hay una cuestión de que, por ejemplo, en los municipios del sur, que sabemos que también hay una cuestión ahí de inseguridad, pues poca gente preparada quisiera desempeñarse en esos cargos por cuestiones tal vez también de temor, en fin, de que los sueldos tampoco son tan
atractivos. Eso también quisiera yo señalar porque los sueldos, no hay como tal un tabulador único para todos los municipios. Cada uno, o sea, esa es una decisión que se toma en el seno del ayuntamiento y entonces, bueno, en el cabildo, integrado por el presidente municipal, el síndico y los regidores. Y es así como ellos establecen los sueldos que van a ofrecer, digamos. Entonces, evidentemente también esto es en proporción del trabajo que va a desempeñarse en cada uno de los municipios. Por ejemplo, el trabajo de un municipio como Tejupilco, pues no es lo mismo de un municipio como Toluca o como un municipio de Naucalpan, ¿no? Entonces, evidentemente, los sueldos son diferentes, pero algo que todavía también nos falta a trabajar en la parte de la normatividad y de legislar es establecer algunos parámetros en tabuladores de salarios para los diferentes tipos de municipios que tenemos en nuestro país, pero esto también se contrapone con el asunto de la autonomía, de que es otro nivel de gobierno y de que no se le podría imponer ciertos elementos o parámetros a ellos, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que esto que señala Ernesto, coincido con él, valdría la pena que fueran convocatorias públicas abiertas, como es el caso para ingresar a una plaza de docente, en donde todos aquellos que estén interesados y cumplan el perfil participen y a partir de ahí se haga una selección. También hay que señalar que no hay mucho tiempo, ¿no? Los municipios tienen una duración de gobierno de 3 años y eso tampoco les permite tener mucho tiempo para elegir quiénes van a estar en sus cargos, puesto que generalmente cuando entras, pues ya tienes que estar haciendo frente a las responsabilidades, porque son servicios públicos de primera necesidad, ¿no? Entonces, efectivamente, digo, habría que buscar alguna alternativa. Yo no estoy señalando de que no se pueda, hay que buscar las alternativas que permitan que quienes lleguen a estos cargos sean los más adecuados y los que puedan desempeñarse mejor en pro del bienestar público. Eso sería como mi comentario. En una pregunta que creo yo está relacionada, Roberto nos pregunta, ¿cómo limpiar adecuadamente la administración pública? ¿Qué filtros deben de tenerse en cuenta para la ocupación de algún puesto de gobierno? ¿Sería necesaria una dependencia que vigile el buen comportamiento y cómo evitar que se corrompan? Ok, bueno, pues sí lo hay. O sea, dentro de la estructura de control y vigilancia que tenemos en toda nuestra administración pública hay muchas. En una primera instancia, en el caso de los gobiernos municipales, pues tenemos las contralorías internas, que son las que se encargan de hacer vigilancia de que se cumpla con con el buen uso de los recursos, por así simplificarlo. Pero, ¿qué pasa también con esta cuestión de la Contraloría Interna? Incluso la Contraloría Interna también tiene que ver mucho con su diseño institucional. ¿A qué me refiero? En cómo llega alguien a ser Contralor Interno, que es el que va a hacer la vigilancia. En México tenemos muchas experiencias, dependiendo del estado en el que nos ubiquemos. Hay estados, por ejemplo, que el Contralor Interno en su constitución y en su ley orgánica establece que lo va a proponer la Contraloría el partido o los regidores que no llegaron o que no lograron la mayoría de votos es decir, que no fue su partido político el que ganó la presidencia municipal. Eso de alguna manera genera un contrapeso porque quien llega a la presidencia pues no está poniendo al Contralor Interno. Sin embargo, la mayoría de nuestros estados o nuestros municipios, el Contralor Interno es nombrado por el presidente municipal. Entonces, ahí hay una falla en el diseño institucional que debería de adecuarse, debería de modificarse para ver cómo nombramos al que va a estar vigilándonos, porque entonces
pues sucede muy similar como lo vemos a nivel federal, ¿no? Que el presidente nombra a la secretaria de la Función Pública y pues sabemos ahí que ahí sí, aunque no esté, digamos, explícito, está implícito, que está subordinada al gobierno federal, ¿no? Al presidente de la República. Igual sucede acá con la Contraloría Interna. También dentro de estos cursos que se dan para capacitar, se da un curso específico para contralores internos y también para directores de obra pública. Sin embargo, en esta cuestión de cómo limpiar, sí es importante generar nuevos instrumentos, tal vez de política pública. Por ejemplo, que todos aquellos servidores públicos, así como ahora hacemos nuestra declaración patrimonial, todo aquel que esté interesado en formar parte de la administración pública, pues que muestre como una constancia, no tanto de antecedentes penales, pero si ya trabajó en la administración pública, que muestre que no tenga ninguna amonestación, ninguna acta administrativa o algo que indique que haya sido sancionado, que haya sido sujeto a alguna investigación, y que todos ellos que sí lo presenten, pues que sean excluidos, no importa que sean amigos del presidente municipal. Es necesario establecer pensar en un gobierno más profesionalizado, pero también es importante esta parte de la vigilancia y de las sanciones, porque el gran problema que tenemos en la rendición de cuentas es que de nada sirve que, como lo hemos visto en los últimos meses, que haya denuncias de que aquel se robó, de que aquel hizo esto y de que aquel hizo aquello, porque solo es pues una cuestión de difusión, pero no hay una sanción. Cuando ya hay sanciones, entonces sí completamos lo que se conoce como la rendición de cuentas. Entonces, lo que necesitamos para que un municipio exista una vigilancia correcta es uno, que quien vigile tenga autonomía, no esté subordinado a quien va a vigilar y que además tenga un poder o esté vinculado, ¿no? Esta cuestión de vinculación con otra área que sea la encargada de establecer sanciones. Ya pueden ser sanciones pecuniarias o sanciones tal vez de índole que puedan dar motivo a otra instancia como puede ser penal, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos eso, necesitamos instancias que controlen, que vigilen, que tengan la autonomía, que tengan los suficientes recursos, que no estén subordinados a quien va a vigilar, que sería toda la administración por parte del presidente municipal, y que además tenga poderes de sanción o al menos esté vinculado con algún poder que sí lo pueda realizar. Esa también sería mi respuesta. Desde el Facebook nos pregunta Ceci, ¿considera que es necesario cambiar la estructura y formas de desarrollar la gestión en los municipios? ¿Y qué papel juega la participación ciudadana para conocer si se está atendiendo a los problemas públicos y si existe una administración municipal eficiente? Bueno, algo que ahorita estamos viviendo en todos y tal vez en el caso de la Ciudad de México se ve más, aunque obvio está, en la Ciudad de México son alcaldías, no son municipios, pues es la cuestión del servicio de agua potable. Algo que hemos considerado y que se está planteando, además por los diferentes tratados y convenios que el gobierno mexicano también ha firmado, es los compromisos con la Agenda 2030. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría estableciendo para una gestión municipal? Bueno, una gestión municipal integral que dentro de sus elementos involucre esto que a mí me faltó en esta metodología, en este índice, que sería la parte de la gestión ambiental, ¿no? La gestión ambiental ya debe ser un eje transversal en toda la prestación de servicios públicos, pensando en esta cuestión de ese punto, ¿no? De la sustentabilidad. Ahora bien, la participación ciudadana puede ser también un elemento importante. De hecho, dentro de los diferentes enfoques que hay para la gestión está el de la gobernanza, que implica la participación ciudadana, pero no en términos solo de consulta o de opinión o de queja o de sugerencia, no. La participación ciudadana tendría que ser una participación mucho más activa
en en todas las diferentes etapas de la administración pública o de la acción pública o de la política pública. Es decir, se requiere participación ciudadana para identificar cuáles son las necesidades prioritarias que hay que atender, pero también se requiere la participación ciudadana para promover, implementar todas las acciones que vayan orientadas hacia esa actividad prioritaria, y su colaboración y participación son indispensables para que no exista un rechazo cuando ésta se ejecuta. Y también la participación ciudadana se puede incorporar en la evaluación de las acciones que en su momento aplique el gobierno. Es decir, la participación ciudadana puede estar en las distintas etapas de la política pública, pero también hay que saber quiénes van a estar, ¿no? Si hablamos de evaluación, bueno, se vale, como la persona que preguntaba, señalaba el asunto, por ejemplo, de recursos, de servicios públicos. Bueno, tal vez si hacemos una consulta, una encuesta de cómo evaluamos los diferentes servicios públicos, sí, evidentemente la participación ciudadana puede participar, pero tal vez para hacer el instrumento podrían participar académicos o expertos, y evidentemente también quienes trabajan y laboran dentro de la prestación de servicios públicos, que son los que saben perfectamente cómo están las tuberías ya dañadas, por ejemplo, del agua potable, o cómo está el asunto de los camiones para la recolección de basura. Entonces, ¿a qué voy con esto? Necesitamos, sí, participación ciudadana, no solo de ciudadanos ajenos a la administración, también ciudadanos dentro de la administración, pero también de expertos en áreas que son un poco más técnicas. Por ejemplo, en el asunto del tratamiento de aguas residuales o en la recolección o tratamiento de residuos sólidos, pues evidentemente no cualquier servidor público tiene la capacidad para poder saber si una tecnología es mejor que otra. Sin duda, se requiere del acompañamiento también de expertos y de técnicos en ciertas áreas. Y yo creo que ahí las instituciones educativas podemos tener un gran papel para poder apoyar, asesorar, orientar a los tomadores de decisiones. Y no solamente estoy hablando de académicos, sino quienes se están formando como ustedes, muchos de ustedes estudiantes, en algunas áreas también tendrían que involucrarse para poder dar mucho más conocimiento y tomar decisiones más informadas, más completas, y también los gobernantes ofrecer acciones mucho más pensadas. No quiero tampoco hacer que ustedes crean que solo quienes tienen ciertas preparación son mejores, ¿no? Hablando, por ejemplo, tenemos mecánicos, tenemos albañiles, tenemos carpinteros, en fin, tenemos todo ese sector de la población que tiene conocimientos en ciertas áreas, son importantes para esta cuestión. Por ejemplo, hablando en cuestiones de vigilancia, en el Estado de México está el programa de los COSICOVIS, que son contralores ciudadanos y vigilantes. Sin embargo, el gran problema es que quienes tienen que vigilar una obra pública son, por ejemplo, amas de casa o personas tal vez como yo, ¿no? Que aunque tengo estudios de doctorado en ciencias políticas y sociales, pero pues yo no soy experta en obra pública, yo no estoy calificada, o bueno, no es que no esté calificada, no tengo los conocimientos para calificar una obra pública. Entonces, hay que cuidar esa parte. En mi caso es mucho más recomendable que a lo mejor, aunque sea una persona, como puede ser un albañil o alguien que sabe de las obras públicas, va a tener mucho más conocimiento que una servidora. Entonces, sí, por eso sí me parece que es importante la participación de la ciudadanía. Además, también hay que considerar que en las comunidades que tienen ciertas prácticas, por ejemplo, de participación, como las faenas y otras prácticas comunitarias, pueden ser útiles para poder resolver un problema que les afecta en esas comunidades. Entonces, sí, habría que considerar la participación ciudadana y es obvio, sí, habría que establecer en qué y para qué queremos esa participación ciudadana, y a partir de eso establecer qué tipo de ciudadanos
necesitamos que participen. Esa sería también mi respuesta. Ricardo nos pregunta, desde su perspectiva, ¿cómo fomentar y gestionar actividades culturales en municipios a los que se destinan pocos recursos económicos? Bueno, mira, esta parte de la difusión de la cultura, hay algunos programas que sí bajan de la federación, o al menos bajaban hasta hace 2 años, en donde vienen algunos destinados justo a esta cuestión de fomentar las actividades culturales, o otras vienen orientadas a rescatar todo lo que se refiere a cuestiones de cultura o cuestiones prehistóricas que de alguna manera son representativas de algunos lugares. ¿Qué podrían hacer o cómo fomentarlo? Bueno, hay muchas formas. Yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Mérida, de que ellos en su municipio no hay un solo día en que no tengan una actividad cultural y que sea pública, es decir, que no está sujeta a algún costo, y lo hacen en las plazas cívicas, no en la plaza principal de Mérida. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, hay muchas formas en las que tú podrías incorporar. Esto sería parte de la participación ciudadana. Hablar con las comunidades o con los grupos, que, por ejemplo, destacan o son representativos de algún pueblo o de alguna área de tu municipio, para que se presenten determinados días. Y bueno, es complicado porque tendrías que facilitarle tal vez tal vez el traslado de su lugar de origen al centro donde tú lo estarías presentando, pero yo pensaría en establecer como actividades culturales tal vez uno por semana, y a partir de ahí ver cómo esto pudiera tener un apoyo de organizaciones de la sociedad civil, tal vez apoyos de la Secretaría de Cultura ya del Estado o de la Federación. O sea, la idea es, la parte de gestionar implica también cómo buscas recursos, apoyos con otras instancias gubernamentales o con la propia sociedad civil, ¿no? También en aquellas escuelas, por ejemplo, que sabemos que tienen un grupo de danza o que tienen un grupo de música, obviamente afín a tu pueblo, pues podrías establecer algunos convenios para que puedan ir a establecer y fomentar esas actividades culturales. Los recursos, como bien señalas, son escasos y van a seguir siendo escasos si los municipios no hacen nada por mejorar la recaudación. Entonces, por ello es importante que los ingresos propios se incrementen, porque a partir de eso, de esos ingresos, los municipios van a decidir en qué van a gastar y van a establecer también algunas áreas de oportunidad o áreas donde consideran está todavía rezagada cierta población y hay que invertir. Entonces, me parece que la parte de la gestión es mucho esto: establecer acuerdos, convenios, gestionar, buscar apoyos por otras dependencias. Incluso en algunos casos, organismos internacionales pueden ayudar a fomentar algunas actividades que consideran valiosas en algunos pueblos, ¿no? Entonces, creo que esa sería la parte. Y obvio, pues para llamar la atención, primero tienes que mostrar qué es lo que tienes y por qué tendría que ser conocido y seguirse promoviendo ese tipo de actividades. Esa también, bueno, hasta aquí dejaría yo mi respuesta. En otra pregunta que nos llega desde Facebook, ¿de qué manera se podría implementar o impulsar un presupuesto participativo en los municipios mexiquenses? Bueno, el presupuesto participativo es una experiencia brasileña. En el caso de la Ciudad de México ya se está implementando. En algunos municipios de aquí de hace algunos años, cuando se dio a conocer esta práctica, algunos municipios mexiquenses
sobre todo el corredor de allá, que era azul, intentó llevarlo a cabo. Bueno, primero que nada, para que un presupuesto participativo tenga cierta relevancia, el porcentaje que se va a destinar para que los ciudadanos decidan en qué se va a gastar debe de ser representativo. Vemos, ¿no?, en algunos casos que cuando el presupuesto participativo, aquel que va a decidir el ciudadano, representa el 1% o el 5% de todo el presupuesto, pues significa que realmente vas a hacer muy poca obra, y es que eso depende también de los ingresos que llega a recibir el municipio, ¿no? Hay municipios que reciben pues miles de millones de pesos, algunos que reciben millones y algunos que solo reciben miles en términos mensuales. Entonces, pues entre menos tenga el municipio recursos, pues menos va a poder dejar que los ciudadanos puedan decidir en qué gastarlo. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque consideramos que los ciudadanos todos deben de participar, sí, pero no todos tienen el conocimiento de cuál es, para qué es el recurso público. ¿A qué voy con esto, no? Bueno, hoy en día, por ejemplo, seguimos viendo ciudadanos que le agradecen a los gobernantes por las obras públicas que realizaron. Y no tienes por qué agradecerle, él está haciendo su trabajo, se le paga y además es con recurso público, con recurso que todos pagamos con nuestros impuestos. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, que sobre todo en lugares más marginados, ¿no?, en donde hay menos educación, pues los ciudadanos están más, ¿cómo decirles? Son más fácil de engañar con algunas formas pues, de manipular. Eso nos puede llevar a que, si bien es cierto, aparentemente los ciudadanos van a decidir en qué gastar el presupuesto, puede que estos sean manipulados. Por otro lado, también hay un error en cómo conciben los ciudadanos la cuestión del bien público. Para ellos, por ejemplo, los templos y de cualquier religión, para muchos de ellos es lo más importante y no el recurso público jamás, o sea, no hay nada en ningún ramo que diga que es para financiar templos, ¿no? Entonces, digo, salvo que sea ya algo propiedad del Estado, que sea un monumento, ¿no?, que ya está dentro del INBA y bueno, que ya es considerado como tal un monumento histórico y que forma parte del bien o del patrimonio de la nación, entonces sí, pero si es para construir una iglesia y esas cuestiones, no puede usarse el recurso y entonces los ciudadanos, por su desconocimiento, por su ignorancia, pueden aferrarse es decir, a tomar malas decisiones del recurso público. Entonces, ¿en qué municipios yo creo que sería viable estos presupuestos participativos? Primero que nada, se tendría que educar, que capacitar a los ciudadanos de en qué sí se puede gastar y por qué no se puede gastar en otras cosas, que el presupuesto represente un poco más, o sea, no sé, digo, lo ideal sería que cierto porcentaje del presupuesto, no sé, llegando al 50% sería lo ideal que los ciudadanos lo distribuyeran, pero el gran asunto, y aquí viene esta otra cuestión, es que gran parte del presupuesto se utiliza, como señalé, solo una tercera parte para inversión pública, para obra pública. Entonces, ¿el resto en qué se gasta? Bueno, el resto se gasta en nómina, en gastos operativos, en otros gastos que no son obra pública. Entonces, de entrada, el presupuesto no puede llegar más allá del 30%, ¿no?, del recurso. Y entonces, también hay cosas que son prioritarias y que el municipio tiene que cumplir. ¿A qué voy con esto? Bueno, el ramo 33, por ejemplo, que es una participación, una transferencia etiquetada, establece solo para qué se puede usar. Eso, por ejemplo, no podría ser sujeto a un presupuesto participativo, puesto que la normatividad ya establece para qué se debe de gastar y el municipio lo tiene que ejecutar. Entonces, ¿en qué recursos, ya viendo esta cuestión, entonces, qué recursos podría entonces el gobierno municipal someter a un presupuesto participativo? Pues solo sus recursos propios. Pero si sus recursos propios están abajo del 16%, entonces
pues solamente el 16% a lo más podrá someter a un presupuesto participativo. No sé si me estoy explicando. Entonces, los municipios sí tienen más limitado el campo de acción por todas estas cuestiones que acabo de señalar, que establece la ley de coordinación fiscal, que establecen las transferencias y que hacen que los municipios además tampoco le echen ganas, ¿no? Trabajen en sus capacidades para generar más ingresos propios, y sobre eso sí se podrían dejar a que los ciudadanos puedan decidir a través de un presupuesto participativo en qué gastar. Tenemos un comentario de Carino Ernesto que complementa a su comentario inicial, donde decía que deberían estar capacitadas las personas que van a usar ejercer, algún cargo público, donde nos dice: sí, el UCICAM te exige horas de capacitación, 800 horas. Así es. Así es, entonces solamente así podemos tener la certeza que quienes están en los cargos públicos están capacitados, porque además quiero también señalar, digo, en mi caso me ha tocado también ser docente de servidores públicos, y el asunto es que cuando llegan por ejemplo, tesoreros, contadores a cubrir un cargo de tesorero municipal, en muchas ocasiones estos contadores vienen del sector privado, entonces desconocen lo que es la cuestión pública. Para ellos llega a tener mucho, ¿cómo decirlo?, un choque, porque en el sector público tú lo que buscas es pagar menos impuestos y ampliar tus ganancias. Y en el caso del sector público no puede, o sea, no buscas ganancias, lo que buscas es tal vez maximizar el uso de los recursos para satisfacer las necesidades públicas, pero aquí no vas a tener ahorros, y aquí lo que más vas a querer es que te paguen impuestos, no que no te paguen impuestos. Entonces llega a ser un choque cuando vienen personas de la iniciativa privada, aunque están calificados o preparados en la cuestión contable, sin embargo desconocen el ámbito público, y entonces ahí es donde tenemos que generar o capacitar y que vayan comprendiendo cuál es la función del ámbito público, ¿no? Que es buscar bienestar público, y que si tú llegas a tener un ahorro, no es que seas buen administrador, ¿no? Es que entonces fuiste un mal administrador, porque si tuviste ahorro, ese ahorro lo debiste haber ocupado para cubrir otra necesidad que probablemente se te había quedado. En el ámbito, en la administración pública, las necesidades siempre van a ser muchas y además complejas, pero en los recursos públicos siempre van a ser limitados, nunca te van a alcanzar. Entonces está muy bien que llegues a tener ahorros en una obra, pero entonces, pero me había faltado otorgar ciertos desayunos fríos en tal área, pues los mando para esos desayunos. Entonces esa parte es a veces un poco complicada que la entiendan quienes vienen de la iniciativa privada, y por eso, aunque tengan un título de contador, sí requieren esta capacitación de lo que es la cuestión pública. Si alguien tuviera alguna otra pregunta o comentario, les invitamos a que nos lo expresen igualmente vía chat o por Facebook. Mientras tanto, les queremos hacer la invitación a nuestra conferencia de la siguiente semana, la 8ª conferencia de nuestro ciclo, titulada Maquiavelo y el diseño de las instituciones políticas, impartida por el doctor Roberto García Jurado. Les recordamos que con su asistencia a 5 conferencias de nuestro ciclo, se les entrega una constancia por su participación. Pues pareciera ser que ya no tenemos ninguna pregunta ni ningún comentario. Le queremos agradecer a la doctora Gabriela Martínez Tiburcio su participación el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, por regalarnos su tiempo, y esperamos contar con su participación en futuros ciclos. No, al contrario, Guadalupe, la verdad yo me siento muy honrada porque me hayan invitado. Entiendo que es una temática diferente, pero me parece que es importante, mencionaba yo hace un rato con Josué, que incluso pues es un tema de cultura general, que todos los ciudadanos deberíamos estar informados de lo que pasa con nuestro gobierno
municipal, que es nuestra instancia más cercana y que es la que además es responsable de otorgarnos bienes y servicios públicos de primera necesidad. Entonces, para mí es la verdad un gusto estar aquí con ustedes. Espero que este tema no haya sido tan complejo y tan distinto. Bueno, sí fue distinto, pero espero que no haya sido aburrido para muchos de ustedes, ¿no? Ya que entiendo, digo, es de las ciencias sociales, pero sí se dieron cuenta, pues esta parte de la administración pública, pues bueno, impacta en todas nuestras vidas, ¿no? Agradezco nuevamente a todos por su atención y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Como ya señalaron, formo parte del Departamento de Procesos Sociales de la División de Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma. Y pues mucho gusto de haber estado aquí con ustedes. Antes de que se desconecten, les vamos a pedir por favor que prendan un momentito su cámara para la foto del recuerdo. Es nuestra manera de tomar selfies a la distancia. Así es. Muchísimas gracias, Gaby, por tu presencia, por tus conocimientos, la información. Qué preocupante de repente lo que nos planteas, porque, pues, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo estamos conviviendo en este punto? Entonces, esta temática, nos ha permitido conocer un poco más sobre este punto y preocuparnos para, pues bueno, se une con el tema de las elecciones que vienen para las siguientes 2 semanas en nuestro ciclo, pero que tiene que ver con la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Lupita, no tengo, mi computadora igual sigue bloqueada, entonces estoy en el celular. Si puedes tomar tú la foto, por favor. Entonces, nuevamente, por favor, quien guste prender su cámara. Sonrían. Listo. Pues nuevamente reiterarles su agradecimiento por el interés en nuestro ciclo, a la doctora Gabriela por el tiempo que nos regaló el día de hoy y les recuerdo la invitación para la siguiente semana, Maquiavelo y el diseño de las instituciones políticas, impartida por el doctor Roberto García Jurado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor. Lupita, de una vez, ¿y cuál es la última conferencia? Porque son 2, tocando el tema de política de las elecciones. La última conferencia la tenemos el día 9 de junio, titulada Elecciones 2021, sufragio a favor de Morena por el doctor Manuel La Rosa, de la UAM Iztapalapa. Vamos a cerrar con esas temáticas, por eso dijimos, este tema nos permite conocer la vida administrativa, pero también la vida política. Muchísimas gracias, Gaby. No, y a ver si los acompaño en la próxima conferencia que ustedes tendrán, y pues ya saben, estoy a sus órdenes, y pues muchas gracias también por la invitación nuevamente. Nos vemos, cuídense mucho. Un abrazo. A la Unidad Lerma, porque nos apoyó transmitiendo íntegramente tu conferencia. Entonces, un saludo a todos los colegas de nuestra unidad hermana. Hasta luego. Gracias. Bonita tarde a todos y todas. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias. Hasta luego.